Pablo, el último de los apóstoles, escribió en Primera de Corintios, capítulo 11, de los versículos del 23 en adelante. Mientras preparamos el pan y el vino, y vosotros tenéis ocasión de buscarlo en la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 11. Porque yo, escribe Pablo, recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, Padre Santo, Padre Eterno, te damos gracias por este pan que simboliza el cuerpo de Cristo, que por nosotros fue sacrificado, para que hoy tengamos vida y vida en abundancia. Porque a través de sus llagas nosotros hemos sido sanados. Porque a través de su sacrificio nosotros hemos sido restaurados contigo, Padre. Bendice este pan en el nombre de Jesús. Amén. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y comieron todos juntos. Asimismo, tomó también de la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y bebieron de la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado de cuerpo y de sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y en este principio de año es un buen momento. Ya nosotros somos limpios por la sangre de Cristo. Ya nosotros somos limpios por la palabra del Señor. Pero nosotros es el momento de comprometernos firmemente en este año 2021 con nuestro Señor Jesucristo. Y cada día, cuando oremos al Señor, tenemos que probarnos a nosotros mismos. Tenemos que ver qué es lo que hay dentro de nosotros mismos y cuál es el motivo por el cual nos acercamos al Señor. Y si ese motivo es el motivo de que lo hacemos por amor a Cristo, estamos en el camino adecuado. Pero si ese motivo es el motivo en que buscamos egoístamente los beneficios de Cristo, es el momento de reconciliarnos con Él otra vez. Porque lo que quiere Cristo es nosotros le pertenezcamos a Él, que Él sea nuestro Señor y nuestro Salvador.
Y en este hecho de comer el pan y beber el vino, que recordamos hasta el día que Él vendrá a buscar a su amada iglesia, nosotros estamos proclamando: Señor, ven a buscarnos, porque nosotros somos tu pueblo santo y separado de este mundo. Así que, hermanos, si pecamos, abogado tenemos en el cielo, pero nuestra condición no es la de pecar, sino la de santificarnos. Así que, si muchos no habéis tomado el pan por algún motivo en especial, ahora es el momento de reconciliaros otra vez con el Señor, de hacer un compromiso firme y tomar la Santa Cena, porque eso trae bendición y vida eterna. Y una vez hemos compartido la Santa Cena y hemos leído cómo los magos llegaron desde Oriente para alabar a un niño que había nacido, y cómo hemos cantado que Él es santo, 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 vamos a iniciar la predicación de hoy, que se titula Los dones de los reyes. Por motivos del COVID me encuentro solo y por ese motivo me tenéis que perdonar, porque lo estoy haciendo todo. Hoy mi hermana, que es la que siempre me ayuda, y mis padres, pues por estos motivos no pueden estar aquí. Pero estamos a través de estos medios con nuestra hermana Madeline, que ella nos es fiel cada semana desde África, nuestra querida misionera, y todos los demás hermanos que nos estáis escuchando, entre ellos también Gabriel desde México. Y es importante el mensaje de hoy, porque si nos preguntáramos cuál es el propósito de las herejías, o cuál es el propósito por el cual Satanás viene a distorsionar la palabra de Dios, y la respuesta es: para presentarnos a otro Jesús. Y nosotros, nuestra fe está basada en un solo Jesús, que es el Jesús que nos escribe la Santa Biblia. Y ese Jesús que nos dice la Santa Biblia, hace 2000 años vino a este mundo para reconciliarnos con el Padre, naciendo de una virgen del linaje de David, en los tiempos del rey Herodes. En primer lugar, tenemos que decir que la Biblia es la palabra de Dios, y creo que esto todos concordamos con la misma verdad. Y en esta palabra Dios nos prohíbe muy claramente que consultemos a magos, a adivinos, a astrólogos que adivinan el futuro por medio del zodiaco. O sea, que Dios prohíbe completamente que miremos las revistas del zodiaco a ver si la estrella del norte más la estrella del sur se unen, pues yo mañana seré muy feliz. Pero si me uno con Virgo porque yo soy Leo, pero viene Piscis, entonces justamente esto es lo que no quiere Dios, porque Dios quiere que nosotros tengamos su confianza plenamente en Él, y no en adivinaciones, en magos, en astrólogos, como he dicho, que mirando las estrellas como si por ellas pudieran guiar nuestros caminos. Dicho esto, podemos asegurar que la visita de los magos a Jesús ha sido muy mal interpretado por la religión popular. Y esta religión popular ha impregnado los medios de comunicación y nos ha llegado una visión muy distorsionada de este precioso pasaje que hemos leído en Mateo, capítulo 2, del 1 al 12.
Porque estos magos no eran tres y sus personajes y sus pajes. Estos magos no eran reyes, cada uno de un diferente territorio. Estos magos no eran santos. Estos magos no eran astrólogos cualificados en la adivinación del futuro. Estos magos no tenían contacto con poderes del más allá que los guiaba en el caminar diario. Estos magos no se llamaban ni Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar. Estos magos no pertenecen cada uno a una raza, siendo uno de piel roja, de piel blanca o de piel morena. Y estos magos no le ofrecieron regalos a la familia de Jesús. Todas estas herejías, toda esta farsa se ha mezclado en la sociedad contemporánea de hoy en día, donde las teles, en internet y cualquier visión que tengamos de los reyes magos, que no eran reyes como hemos dicho, o de estos magos, que es su palabra correcta, vemos que van en 3 camellos por medio del desierto siguiendo una estrella y llegando a Belén. Entonces vamos a contestar 3 preguntas en el día de hoy. ¿De dónde proceden los magos y a qué se dedicaban? ¿Cómo supieron que tenía que nacer un rey en Judea? ¿Y por qué trajeron estos regalos a Jesús? Y si contestamos estas 3 preguntas, tendremos la idea clara que estaba escribiendo Marcos hace 2000 años, cuando escribió este evangelio, y fue el único que escribió este acontecimiento de estos magos venidos de Oriente que vinieron a alabar al rey de los judíos. ¿De dónde proceden los magos? Para responder esta cuestión, nos tenemos que remontar 4000 años antes de nuestra era, o sea, 2000 años antes del nacimiento de Cristo, en una tierra cerca del Golfo Pérsico, una ciudad llamada Ur de los Caldeos. En aquella época, hace 4000 años, estaba muy de moda las religiones politeístas, en las cuales hay diversidad de dioses que están al servicio del hombre, o el hombre es un esclavo incondicional de estos dioses. Allí, los medas empezaban a ser un pueblo nómada que viajaba por toda la región, y en concreto por los alrededores de Ur de los Caldeos, de donde surge un gran hombre llamado Abraham. Las creencias familiares de Abraham eran politeístas. Su padre creía en diferentes dioses. Esto lo podemos ver en Josué, capítulo 24 y versículo 2, donde en una de las frases dice: Taré, padre de Abraham y de Nacor, servían a dioses extraños. Pero Dios, en esta sociedad politeísta, llamó a un hombre llamado Abraham, porque él creía en un solo Dios y verdadero. Abraham, que fue un hombre rico, poderoso, en ganado, en esclavos, sirvientes, tuvo gran influencia en todos aquellos tiempos, igual que un contemporáneo suyo llamado Job. Los Vedas recibieron una influencia directamente desde Abraham y tomaron para sí una religión monoteísta, igual que la de Abraham, muy parecida al judaísmo que apareció con Moisés. Y las cosas que tenían en parecido estos medas
con el judaísmo era que creían en un solo Dios todopoderoso, que igual que en el tabernáculo existía un incensario perpetuo para las adoraciones a Dios, así ellos tenían un incensario perpetuo para las adoraciones del fuego, porque era la manifestación de su gran Dios, el Dios fuego. El fuego en el incensario debía estar avivado por su Dios, igual que ocurría en el tabernáculo de Moisés. También tenían un altar para realizar las ofrendas de sangre y donde quemaban a los animales con la flama eterna. Y los restos de los holocaustos eran comidos por los sacerdotes y el ofrendador. Vemos que la similitud es muy parecida, aunque los judíos adoran al verdadero Dios y estos medas adoran a un falso Dios que ellos le llamaron el fuego. Pero posteriormente, en la historia, esto les ayudará a comprender lo que pasará después. La similitud es casi al 100%, hasta el punto que también estos medas poseen una tribu específica para llevar los cultos, igual que el pueblo de Israel, con las 12 tribus, una de ellas era la que tenía encargada de hacer los cultos, que era la tribu de Leví. Pues esta tribu sacerdotal de los medas se llamaban los magos. Eran los sacerdotes que hace 4000 años ofrecían un culto a un Dios monoteísta que no era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero que tenía mucha similitud en la forma de ofrecer los holocaustos. Y estos magos no tienen traducción en su nombre. No significa adivinos, no significa que hacen magia, por decirlo así, sino que los magos es como la tribu de Leví, ellos son la tribu de los magos. Estos magos también se les empezó a llamar los sabios, pues una de sus virtudes fue el estudio de su entorno. Conociendo muy bien la naturaleza, estudiaron las matemáticas, estudiaron la agricultura, la construcción y los astros. Tenían el conocimiento para la interpretación de sueños y muchos historiadores dicen que mezclaban la astrología a la adivinación mediante los astros con la astronomía o el conocimiento del movimiento de los astros y el ocultismo. O sea, que como ellos no adoraban al Dios verdadero, de alguna forma fueron a buscar al Dios falso, y el Dios falso, como no, que es Satanás, la serpiente antigua, los vino y los engañó. Estos magos, otra faceta que también les pertenecía a ellos, era la de legislar las leyes. No eran como jueces imparciales, sino como protectores del cumplimiento de las leyes, para que por el poder político sea lo más justo posible con el pueblo. Bajo esta perspectiva de vigilantes de las leyes, obtenían el nombre de príncipes. Así que vemos que estos magos eran sabios y eran príncipes, depende cómo actuaban con la sociedad. Esta tribu empezó a tener un gran poder por su sabiduría en la tierra de Oriente, y estuvieron con los grandes imperios, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y, cuidado y atención, con el imperio romano hasta el año 700 después de Cristo. O sea que en el año 700 de nuestra era todavía estos magos tenían influencia en todo el Oriente. Esta tribu sacerdotal llamada los magos, vamos a ver ahora cuál era su cometido. Hemos visto de dónde procedieron. Procedieron de Ur de los Caldeos,
proceden de aquella tribu similar a la del judaísmo, y ahora vamos a ver cuál era su verdadero cometido. Jeremías nos relata cuando el imperio babilónico entra en Jerusalén y derrota al rey Sedequías, cortándole el cuello, y cómo se llevan cautivos al pueblo, y cómo la presencia de estos magos asustó al pueblo. Jeremías 39, versículos del 3 al 4. Jeremías 39, versículos del 3 al 4. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia. Hemos dicho que estos magos, cuando ejercían su poder legislativo, o sea, bajo la autoridad de las leyes, se les llamaba príncipes. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio. Y aquí nombra a estos príncipes: Negar-Saracer, Sambar-Nebo, Sedequim, el Rabsaris, Negar-Sarecer, el Rachmach y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viéndolos Sedequías, que era el rey de Israel, rey de Judá, perdón, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Vemos como estos príncipes no vinieron a pelear, vinieron a vigilar, vinieron a ver cómo se llevaba la conquista y si ésta estaba dirigida tal como ordenó el rey Nabucodonosor. Si seguimos leyendo más adelante estos versículos, veremos cómo ellos en ningún momento entraron en batalla, simplemente fueron observadores y vieron que se cumplieran aquellas palabras. Porque una de las cosas que Nabucodonosor ordenó fue que Jeremías fuera puesto a salvo. Y ellos estaban vigilando de que los soldados obedecieran bien las leyes que había mandado el rey Nabucodonosor. Entonces, después de ver que su cometido era vigilar que se cumplieran las leyes, también eran consejeros del rey. Y como consejeros del rey, esta función la tuvieron por ser sabios. Este ejemplo lo encontramos en la Biblia cuando el rey Nabucodonosor llamó para que interpretaran su sueño, una cosa que no pudieron realizar, porque Dios, que es el soberano del universo, estaba preparando el camino para esta aparición de estos magos en Belén. Ya muchísimos años antes, él estaba preparando el camino de estos magos que vendrían a Belén a adorar a un rey. En el capítulo 2 de Daniel encontramos estos escritos donde el rey Nabucodonosor pide la interpretación del sueño. En ningún momento les dice cuál es su sueño, porque dice: si me dijeres cuál es mi sueño, yo os digo cuál es mi sueño, vosotros me decís cualquier sandez y aquí se acaba todo. Pero si vosotros sois realmente quien decís que sois, tenéis que adivinar el sueño que yo he tenido. E hizo llamar el rey, Daniel 2, versículo 2, e hizo llamar el rey a magos, a astrólogos, a encantadores y a caldeos, para que le explicasen sus sueños. En este versículo encontramos cómo los magos no son los astrólogos de Babilonia, ni son los encantadores de Babilonia, ni son los caldeos de Babilonia. Los magos son aquella
raza sacerdotal que venía de los medas. Y en el versículo 48, cuando ninguno de ellos pudo decir qué había acontecido al rey Nabucodonosor, pero Daniel, con la sabiduría de lo alto recibido por Dios, le fue manifestada o le fue revelada tanto el sueño de Nabucodonosor como su interpretación. Y Daniel, y en este último versículo, entonces el rey Nabucodonosor dice en el versículo 48, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones. Él le hizo gobernar de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Estos sabios, estos medas, estos magos, ahora estaban bajo la supervisión de Daniel, un profeta de Dios que, lo hemos visto en su libro, prefirió meterse en un hoyo, en un horno de fuego, a traicionar a Dios, que prefirió meterse con los leones para que lo devoraran, que a traicionar a Dios, y que su integridad como hijo de Dios queda patente en todas las Escrituras. Y bajo esta posición privilegiada del profeta Daniel, Daniel ahora les podía predicar abiertamente, les podía enseñar abiertamente e incluso añadir a sus estudios, porque ellos tenían una escuela de aprendizaje, los tratados de Jeremías, los tratados de Isaías e incluso el libro que estaba escribiendo Daniel. Ya podemos ver que los sabios de Babilonia estaban compuestos por los magos, los astrólogos, los encantadores y los caldeos. O sea que estos magos, esta raza sacerdotal, estaban siendo enseñados por un hijo de Dios, por un profeta de Dios llamado Daniel. Estamos en su cometido, y su cometido era la de vigilar que se cumplieran las leyes, eran consejeros del rey, y era el tercer cometido que tenían estos magos, era la de formar y nombrar a los reyes, tal como os acabo de decir. Ellos eran los que nombraban a los reyes. Igual que en Egipto, Moisés, como príncipe, fue instruido de forma especial. Esto lo leemos en Hechos capítulo 7 y versículo 22, Hechos de los Apóstoles, donde dice que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Así, estos magos tenían una escuela donde todo ascendiente al trono tenía que pasar por allí. Esto pasa actualmente en las realezas de Europa, en las realezas quizá del Medio Oriente. No es tan descabellado. Cuando un príncipe tiene que subir al trono, tiene que estar preparado en todo lo mejor para gobernar ese trono. No sube el primer príncipe sin saber ni leer ni escribir, sino que le enseñan todo lo que tiene que hacer. Y en aquella época, estos magos eran los que les enseñaban a los de Oriente cómo estos príncipes tenían que actuar, tenían que aprender las leyes y cómo tenían que ejercer el poder. Y esta ley que tenían estos magos se denomina la ley de los medas y los persas. Y eso está muy claro visto en Esther. Cuando Esther, capítulo 1 y versículo 10, tenemos al rey Asuero. Os estoy compartiendo un poco de historia porque es importante que estemos fundamentados en la palabra de Dios, que sepamos claramente quiénes eran estos magos, para que no venga cualquier viento de doctrina y nos lleve a diestra o a siniestra, porque no sabemos ni dónde está nuestra derecha ni dónde está nuestra izquierda.
Pero si somos personas fundamentadas en la verdad y en la palabra de Dios, cuando vengan los vientos de doctrinas, podremos sostenernos firmes porque nuestra fe está bien sustentada, bien aguantada o bien firme sobre la palabra del Señor. En Esther, capítulo 1 y versículo del 10 en adelante, esta historia explica cómo el rey Asuero, que hizo una fiesta imponente en aquellos días, demandó la presencia de la reina Vasti, de su reina, y su reina se negó. Entonces, versículo 13, preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Y estaban junto al rey Asuero, en aquella fiesta estaban los 7 príncipes de Persia y de Media, Cersán, Setar, bueno, todos los que nombra, que veían cara a cara al rey y se sentaban en los primeros lugares del reino. Y estos sabios, príncipes, magos, que estaban sentados con el rey Asuero, le dijeron que a la reina Vasti la tenía que castigar y que la tenía que matar, que eso es lo que decía la ley. Y el rey Asuero tuvo que claudicar porque la ley era más poderosa que él. Esto se lo habían enseñado estos magos cuando él estaba estudiando las leyes para luego ser futuro gobernante. Nos podemos preguntar cómo supieron estos magos que tenía que nacer un rey. Sí que ellos estaban siendo discipulados, digámoslo así, por el profeta Daniel. Sí que ellos tenían su escuela basada también en la palabra de Dios. Tenían el libro de Jeremías, libro de Isaías, a lo mejor tenían algún salmo, seguramente que ya poseían las leyes de la Torá, pero ellos ¿cómo supieron que tenía que nacer un rey? En el capítulo 6 de Daniel nos vemos en este capítulo entero la lectura de cuando Daniel es tirado al foso de los leones porque lo habían engañado unos sátrapas, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitales han acordado por consenso que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que adore a otro que no seas tú sea echado a los leones. Y Daniel no iba a doblar su rodilla delante de un hombre, porque si toda la vida había seguido al Dios verdadero, ¿cómo al final de sus tiempos podía doblarse por cualquier hombre o por cualquier estatua? Era imposible. Él abrió las ventanas y oró a su Dios como hacía de costumbre 3 veces al día. Cuestión de que estos engañadores que lo hicieron por engañarlo, porque Daniel, el rey Darío, había propuesto ponerlo como el principal de todo el imperio, entonces ellos, como sabían que Daniel era un hombre íntegro y que no se iba a dejar engañar a la primera de cambio, entonces decidieron hacerle este engaño. Cuando ellos se presentaron acusando a Daniel delante del rey, el rey se quedó estupefacto, porque lo amaba a Daniel. Daniel era una persona íntegra
de los mejores profetas que existen en la Biblia, de los mejores hombres que existen en la Biblia. Y cualquier rey lo quería tener por el valor de su moralidad para su reino. Era una persona justa, era una persona que sabía dirigir y sabía llevar bien las cuentas del rey. No le iba a engañar, no era un ladrón, no era un estafador, no era una persona que se vendiera por el primero que viniera ofreciéndole algo, sino que esa integridad, esa seriedad era lo que estaban buscando los reyes y la encontraban en Daniel. Y sabían que Daniel tenía su Dios, que era Jehová de los ejércitos. Y cuando este rey supo que Daniel iba a ser tirado al foso de los leones, dice que en el versículo 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. O sea, yo como rey voy a librar a Daniel. Hasta la puesta del sol trabajó para librarle, pero no pudo. No pudo. Porque las leyes de los medas y los persas, bajo estos magos, con la misma integridad que Daniel les había enseñado, no se vendían fácilmente. Y si la ley decía que tenía que morir, Daniel tenía que morir, aunque les pesara grandemente al rey y a los magos. Todos sabemos que no murió, sino que Dios lo libró. Y cuando Dios lo libró, entonces, como ya se había cumplido la ley, el rey Darío hizo un edicto para que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Versículo 26. Y el dominio del reino de Darío, para que os tengáis una pequeña idea, era desde la India hasta Etiopía. O sea, toda la parte del oriente era un imperio fuertísimo, grandísimo, donde todo ese imperio ahora conocían que existía un Dios, que era el Dios de Daniel, que era Jehová de los ejércitos, que lo había librado del foso de los leones. Y que estos magos estaban estudiando quién era este Dios y estaban aprendiendo a obedecer a este Dios a través de la escuela que había creado Daniel en aquella época. De todos los profetas, mayores y menores en la Biblia, a nadie, a ninguno, se le dijo cuándo iba a nacer el Mesías. Todos sabían que vendría un Mesías a la tierra. Así se profetizó desde el mismo Dios en Génesis 3:15 hasta Malaquías. Todos profetizaron sobre la venida del Mesías. Pero solo Daniel supo cuándo iba a venir exactamente, en la profecía de las 70 semanas. No vamos a entrar en detalles en esta profecía, pero sí que podemos decir que estos magos, esta línea sacerdotal de aquella primera religión pagana, que ahora ya no era pagana, sino que se habían convertido al judaísmo a través de las enseñanzas de Daniel, ahora estos magos sabían que iba a llegar un Mesías por la profecía exacta que obtuvo Daniel en capítulo 9 y de los versículos del 20 al 27. Entonces hemos visto de qué forma a su vejez Daniel es arrojado al foso con los leones, por ser una persona íntegra en su fe, inquebrantable delante de ninguna adversidad y por lo tanto en su posición de mayor o príncipe de los magos, Daniel, podemos afirmar que muchos de estos magos se pudieron convertir a ser seguidores del único y verdadero Dios. Y por lo tanto,
ante su posición privilegiada en cuanto al nacimiento del rey, fueron los fieles gentiles que esperaron más de 500 años, escuchar bien, estos gentiles, estos fieles que los había discipulado Daniel, aquel gran varón de Dios, aquel gran profeta, estuvieron esperando 500 años hasta que se cumpliese la profecía del príncipe Daniel, en que nacería el Salvador del mundo, el Rey de Reyes. Y ahora que hemos sabido de dónde procedían, ahora que hemos sabido cómo supieron que iban a ser un rey, ahora vamos a ver por qué estos magos le trajeron oro, incienso y mirra. Y quiero que me acompañéis a una lectura de una profecía en el libro de Isaías, capítulo 60. Acordaros que este libro de Isaías, estos magos ya lo tenían en su poder y lo estaban estudiando cuidadosamente, igual que el libro de Daniel y muchos libros de la Biblia. Y en el capítulo 60, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Isaías, capítulo 60 y versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Así le dice al pueblo de Israel. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrían la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces, al pueblo de Israel está diciendo, verás y resplandecerás, se maravillará y se ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa vendrán todos desde los de Seba, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. ¿Verdad que nos recuerda mucho al escrito de Mateos, donde estos reyes vinieron a alabar a este recién nacido, que cuando ellos llegaron ya no estaba recién nacido, porque ya habían pasado muchos años desde que ellos salieron hasta que llegaron a Belén, mínimo 2 años, pero cuando ellos llegaron y vieron al Cristo nacido, se postraron y le adoraron. Y esta profecía fue escrita 800 años antes del nacimiento del rey de los judíos. Y se muestran estos regalos, el oro y el incienso, que son los regalos que se solían hacer cuando nacía un rey o un príncipe. Cuando un rey era coronado, se le ofrecía oro e incienso. O sea, que tenemos a un príncipe que está estudiando en la escuela de los medas y los persas, en la escuela de los medas, en la escuela de los magos, enseñado por estos magos, y cuando estos príncipes llegaban a ser coronados, entonces estos magos le ofrecían oro e incienso. Oro porque reconocían su realeza, e incienso porque era el aroma grato como extensión de la adoración y de la alabanza de todo el pueblo. Si un rey no tiene a un pueblo detrás que lo siga, no es rey de nada. Si tú eres el rey de tu casa, pero tu pueblo que está contigo, tu familia, no te sigue, tú no eres el rey de tu casa.
aunque lo quieras creer, no lo eres, o yo no lo soy. Si los que yo tengo detrás no me siguen, yo no soy el rey de mi casa. Ahora, poderoso es Dios, que a través de su sacrificio Él nos hizo reyes y sacerdotes. Reyes delante de Dios y sacerdotes para interceder por los que están en nuestras casas. Cuando estos magos se presentaron delante del Cristo, delante de Jesús, delante de aquel niño, a ofrecerle oro e incienso, porque era un rey. No venían a coronar a un príncipe, porque él no era príncipe, él nació rey. Desde su nacimiento desde la concepción virginal de María, él era rey. Hijo del Rey Supremo y a la vez rey. ¿Acordaros? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Isaías 9, versículo 6. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Si es hijo, ¿cómo se va a llamar Padre eterno? Porque Jesús es el Rey del universo, Jesús es Dios. Y estos magos no vinieron a coronar a un príncipe futuro, sino que vinieron a coronar a ese Rey, a ese Padre eterno que había nacido para traer luz en medio de la oscuridad. Estos magos que vinieron a coronar a este rey, nacido rey, es muy especial. Ellos estaban esperando a un libertador, estos magos, estaban esperando también a un rey muy especial, a un libertador de toda la opresión que viene de Occidente. No hay que olvidar que el Imperio Romano estaba oprimiendo gravemente toda la zona del Medio Oriente. Y donde ellos estaban, también estaba el Imperio Romano contra ellos. Y ellos también estaban esperando ese Mesías de que hablaba la Biblia, que tanto iba a librar al pueblo de Israel como a los pueblos de alrededor, que iba a traer justicia, que iba a traer paz, que iba a poner en encarcelamiento al maligno y a dar libertad a los esclavos. Pero la realidad de lo que pasó hace 2000 años supera toda la perspectiva que durante siglos se habían hecho estos magos. Ellos decían, va a llegar el Mesías. Y en aquellos momentos, cuando ellos estudiaron la profecía de Daniel, desde el primer momento en que se dio el edicto para restaurar la nación de Israel, 70 semanas de años están dispuestas para tu pueblo y para tu santa ciudad. Y nacerá el Mesías, y el Mesías será muerto por un príncipe poderoso y que posteriormente luego será derrotado. Esa es, en pocas palabras, la profecía de las 70 semanas de Daniel. Pero cuando ellos vieron a los pastores, cuando los pastores que anunciaron el nacimiento del rey, los principales de la ley que habían visto las señales, los tiempos cumplidos de Daniel, la confirmación al rey Herodes donde nacería el Mesías, o sea, en Belén, la misma aparición de los magos por las calles de Jerusalén buscando al rey que tienen que coronar, pero el pueblo de Dios dice que amó más las tinieblas que la luz. Cuando la luz vino al mundo, pero como sus obras eran malas, no les interesaba ir a ver la luz. El pueblo de Israel
el pueblo de los judíos no apareció por Belén a buscar al Mesías esperado. Ellos enviaron a los magos, se los quitaron de encima, porque les tenían mucho miedo. No se creyeron las evidencias tan palpables del momento, y sin embargo se llenaron de temor por la inmediatez de otra guerra entre Oriente y Occidente. O sea, que cuando el rey Herodes vio que llegaban estos magos de Oriente, esta casta sacerdotal, estos príncipes que coronan a reyes y que vienen a coronar a un rey que ha nacido, acordémonos que los hijos nacen príncipes, no nacen reyes, y Cristo es el único que ha nacido rey, y cuando vienen a coronar a un rey que ha nacido, el rey de Herodes se turbó, y toda Jerusalén con ella. Y dijeron: madre mía, madre mía, madre mía. Ahora que he conseguido que tengamos algo de paz, ahora se me aparecen estos y tenemos que volver a empezar la guerra. Para colmo de males, el rey de Herodes estaba solo. Dios, esto es importante que lo sepamos y lo tengamos claro, Dios siempre cumple sus palabras. Dios no dejará que pase ni una tilde hasta que sus palabras se cumplan. Jesús lo dijo de una forma categórica: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Los magos, al fin, ven al único Rey de Reyes y Señor de Señores, que, como he dicho hace un momento, a los suyos vino y los suyos no quisieron aceptarlo. Pero Dios preparó un camino preparado desde el principio, desde la época de Moisés, 2000 años antes que apareciera el Mesías. Preparó un camino para que aquella promesa que le dio a Abraham, de que de su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra, y ese descendiente es el mismo rey. Este camino que preparó Dios condujo a aquella tribu de nómadas que pertenecían a los medos, que se proclamaron sacerdotes de una religión monoteísta, la cual después les ayudaría a entender todas las enseñanzas de Daniel 1400 años después. Desde que los medas, en la época de Abraham, empezaron con aquella religión, hasta que llegó Daniel 1400 años después. En este camino, Dios el Padre les otorgó un poder político, religioso y jurídico sobre todo el Medio Oriente, a estos magos, a estos príncipes, a estos sabios. Por más de 2000 años. ¿Y dónde? En los tiempos del nacimiento del Mesías, los magos estaban buscando un rey valiente para luchar contra el Imperio Romano. Ellos también querían librarse del Imperio Romano, pues habían sido derrotados en varias guerras anteriores entre los años 50 y 40 antes de Cristo. O sea que ellos no vinieron por adivinaciones de que habían visto, digámoslo de esta forma así,
de una forma esotérica, de una forma ocultista, de que vendría un Salvador, sino que estaban cimentados en la palabra de Dios, en la profecía de Daniel, en las profecías de Isaías, de que iba a nacer ese Cristo, ese libertador. Y ellos estaban esperando ese libertador en Medio Oriente, igual que los judíos. Y ellos, los magos, eran los integrantes, cuidado, de los magistantes, de los magistanes. Los magistanes eran un tipo de senado actual. Como el senado actual de ahora, estaban los magistanes, y ellos pertenecían a este senado. Y ellos eran los que tenían poder para coronar y otorgar el rango de rey en esa época, en el imperio helenio persa. O sea, que en ese preciso momento, su rey actual, Frates el IV, estoy hablando de la historia de hace 2000 años de estos magos, tenían su rey que era Frates el IV, había sido derrotado por los romanos, y este rey se había rendido y no quería luchar más. Y estos magos estaban deseosos y oraban por un Salvador y por un libertador. Y ellos sí que estaban pendientes de la palabra de Dios. Y ellos sí que estaban pendientes de las profecías que Dios había dicho. Y ellos sí que sabían que ni una tilde pasaría que su palabra se cumpliera. Herodes, cuando se entera que estos magos, los creadores de reyes, así se les llamaba también, del oriente, estaban buscando un rey de los judíos, cuando él mismo, el rey Herodes, se había proclamado rey de los judíos. Él mismo se había proclamado rey de los judíos sin serlo. Pero ellos no vinieron a buscarlo a él, ellos vinieron a buscar un rey que ha nacido. Y se puso muy nervioso este Herodes. Pensar que cuando llegaron estos magos, no llegaron tres, Basaltar, Melchor y Gastastarar, no, ni se llamaban así ni como se llaman ahora, no. Mínimo llegaron un convoy de 3000 personas. Cuidado, 3000 personas. 7 reyes, con sus sirvientes, pajes, trabajadores, cocineros, escolta de caballería, una escolta de caballería persa de más de 3000 caballos, y todo esto no es de invención propia, sino que está escrito por un historiador llamado Heródoto, que parece que la sociedad actual escucha más a mitos y tonterías que historiadores que han escrito la historia. Y este Heródoto, que escribió quién eran estos magos y la cantidad de gente que trajeron con ellos y cómo el rey Herodes les tuvo mucho miedo. Y junto con el rey Herodes les tuvo mucho miedo Jerusalén, porque ahora que estaban medio en paz, se presentaba otra vez la guerra. Y para acabar de demoler más el asunto, resulta que Tiberio, que era el comandante jefe de Herodes, de las tropas de Herodes, se había retirado y no estaba en Jerusalén. Jerusalén estaba muy desprotegido y Herodes sabía que era muy vulnerable a cualquier ataque. Herodes siempre ha sido un personaje muy inteligente. Ha sabido utilizar bien sus cartas, y aquí también las utilizó. En vez de ponerse en contra de estos magos, con estos mínimo 3000 hombres de a caballo, de soldados persas que venían con él, se alió con ellos e intentó favorecerlos y buscar a ver dónde había nacido este rey de los judíos. Su estrategia militar
no tuvo nada que ver con la estrategia espiritual. Quiso ganar tiempo hasta que sus tropas llegaran a Jerusalén y después destruir la amenaza. Por eso les dijo, id y luego volved. Mientras ellos volvían, sus tropas, que estaban fuera de Jerusalén, por el comandante Tiberio, les daba tiempo a volver a Jerusalén, y cuando estos magos vinieran, serían aplastados por el Imperio Romano. Esto es lo que dice la historia, esto es lo que dice y corrobora la Biblia. Quizá varios días después y varios sueños después, los magos emprenden la vuelta por otro camino, a llevar las nuevas del nacimiento del rey, pero evitando la confrontación con Herodes, volvieron hacia su lugar por otro camino diferente. Así lo hemos leído en Mateo 1 al 12. Es escandaloso cómo aquella generación que conocían el gran poder de estos magos y que sabían su cometido, se desentendieron de conocer al verdadero Rey de Reyes. Aquella Jerusalén de hace 2000 años era tan pagana como hoy en día es esta tierra, donde el Cristo está a punto de poner sus pies otra vez en el Monte de los Olivos y la gente no quiere saber de Dios. A los suyos vino, y dice Juan, y los suyos no le recibieron. Y el Padre no abandonó a su Hijo, sino que suplió esa carencia de la forma más espectacular posible, trayendo a los pies de Jesús a los seres más poderosos del Oriente, a unos gentiles dispuestos a postrarse y adorar a un rey. ¿Lo veis? Cómo su pueblo no quiso adorarle, pero Dios envió reyes poderosos, envió magos poderosos para postrarse delante del Cristo, de Jesús, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Primera de Timoteo, capítulo 6 y versículo 14. Palabras de Pablo, hablándole a Timoteo, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, Timoteo, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios, aguárdala, vigílala con todo tu corazón, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y este Señor de Señores y Rey de Reyes tiene que recibir toda la alabanza y toda la adoración desde el incensario limpio que somos nosotros. Y nuestras alabanzas y nuestra adoración son como incienso agradable y perfumado para el Señor. Filipenses capítulo 2 y versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Quizá después de la gloria que tenía que recibir, que recibió y que tiene que recibir nuestro amado Señor Jesucristo, nos queda, si estos magos sabían que tenían que traerle oro e incienso, ¿por qué le trajeron mirra? La mirra era una medicina, digámoslo así, muy cara y muy valiosa en el Oriente. Se utilizaba en los embalsamientos, para embalsamar a los muertos. Se utilizaba para sanar heridas.
Pero estos magos, de una manera profética, le estaban diciendo al Rey de Reyes: tú eres la medicina que va a salvar a este mundo. Tú eres la medicina que va a curar nuestras heridas. Y no hablo de nuestras heridas físicas, sino de reconciliar, de renacer nuestro espíritu muerto en el huerto del Edén. Y ahora que hemos visto cómo Dios ha cuidado cuidadosamente que su Hijo, Padre Eterno, o sea, el mismo Dios nacido en el vientre de María, de una virgen, cómo Dios ha cuidado para que, ya que su pueblo no quería recibirlo, vinieran los principales a recibirlo y a darle presentes. No a María, no a José, porque se arrodillaron delante del niño, porque el niño era Dios, porque el niño era el Rey de Reyes, porque el niño era el Señor de señores. Y tú hoy tienes la oportunidad para arrodillarte en tu corazón delante de este niño que creció, que fue crucificado en una cruz, pero que la muerte no lo pudo retener, porque al tercer día resucitó. Y porque Él está vivo, tú puedes estar vivo. Solo tienes que de corazón arrepentirte de tus pecados, de tus cosas malas que has hecho, aunque no supieras que son malas, porque tú vas por un camino, pero ese camino es contrario al camino de Dios. Y tú te crees que este camino es un camino de salvación, pero al final es un camino de muerte. Y Dios te dice: arrepiéntete, da media vuelta. Allí está Jesús. Ves a Jesús. No es una religión, no son dogmas, no son liturgias. Es un hombre que se llama Jesús y que la Biblia te lo presenta. Seguro que en tu casa tienes una Biblia. Lee el Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este Dios en el principio se hizo carne para que todo aquel que lo reciba tenga el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y si tú quieres ser un hijo de Dios, tienes que arrepentirte y pedirle perdón de todo tu corazón y querer andar en sus caminos, porque en la obediencia del nuevo caminar es donde se demuestra el amor. Haz esta oración conmigo. Padre, reconozco que soy pecador. Reconozco que mi vida ha ido en dirección contraria a la que tú quieres que tenga que ir. Reconozco que por mis esfuerzos no puedo llegar a ningún lugar. Y hoy me arrepiento de mi manera de vivir, de mi vana manera de vivir, de mis pecados me arrepiento. Y quiero ser un hijo tuyo. Quiero que tu Santo Espíritu nazca en mí, entre en mí y me haga renacer una nueva criatura en Cristo, para así llegar a ser hecho hijo de Dios. Te acepto en mi corazón, Señor Jesús, para que seas Señor y Salvador, porque sé que moriste en aquella cruz, pero también sé que el Padre al tercer día te resucitó de los muertos y estás vivo a la diestra de Él. Y porque tú estás vivo, yo estaré vivo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es tiempo de ofrenda. La obra de Dios se sostiene mediante su palabra y las ofrendas de toda la congregación. Desde aquí, la congregación Camino, Verdad y Vida, ayudamos a una misionera en África, predicamos por las redes sociales, enseñamos la palabra en nuestro seminario Camino, Verdad y Vida y nos congregamos
en la iglesia que tenemos en la ciudad de Tortosa. Hermanos, cuando tú ofrendas, ayudas a la obra del Señor para poder predicar y así cumplir su gran mandamiento. Id y predicad a las naciones y haced discípulos y enseñarles lo que yo os he enseñado. Gracias por vuestra ofrenda. Aquí os dejo los enlaces y cómo poder realizarla. Que el Señor bendiga mucho vuestras vidas. Bueno, aquellos reyes trajeron presentes al Cristo y ahora es el momento de nuestras ofrendas. Y quiero leer en Mateo capítulo 6 de los versículos del 1 al 4. Guardad de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por el hombre. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre, el Dios, nuestro Dios, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Nosotros no predicamos la prosperidad del cambio, o sea, que si tú le das 1 a Dios, Dios te devuelve 10. Nosotros no predicamos esto. Nosotros predicamos que si por amor a Dios y por amor a su obra, tú ofrendas, tú ayudas a que esta organización evangélica, cristiana, Asamblea, Camino, Verdad y Vida, podamos seguir predicando el Evangelio de salvación a muchos. A través de estas redes, pagando la luz, pagando alquileres, pagando los gastos. Y cuando tú ayudas en la obra de Dios, Dios te recompensará en público. ¿Cómo? Solo Dios lo sabe. Y solo tú lo sabrás cuando llegue. Así que, gracias por vuestras ofrendas y os dejaré el enlace para que podáis realizarlos todos los que lo sintáis en vuestro corazón, y si no lo sentís, pensar que el esfuerzo Dios también lo valora. Vamos a escuchar una última alabanza antes de despedirnos y a meditar un poco en la palabra que hemos escuchado, donde estos magos, estos seres poderosos, estos príncipes, estos sabios, que no eran judíos, vinieron a adorar al Rey de los judíos, porque un Rey ha nacido, un Rey nos es dado. Amén.
Bien, hermanos. Ha sido un verdadero placer compartir la palabra con vosotros y agradeceros vuestra compañía, aunque sea a través de las redes. Quiero acabar con una oración y con una pequeña reflexión. Hace 2000 años nos nació un Salvador. Sea cuando sea, ese Salvador entró en nuestro corazón. Ahora todos esperamos que este Salvador venga a buscarnos. Si no, de la forma sobrenatural que estamos esperando, será de la forma natural con nuestro encuentro con nuestro Rey. Adoremos a nuestro Rey, adoremos a nuestro Señor, como aquellos gentiles vinieron y se postraron y adoraron al Rey de Reyes y Señor de Señores, y le ofrecieron el oro, diciendo: tú eres el Rey de mi vida. Y le ofrecieron el incienso, que es nuestra adoración y oraciones, olor grato que llega al trono de Dios. Y le ofrecieron la mirra, como queriendo decir: tú, Señor, eres el único médico que puede sanar nuestra. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, gracias, gracias. Gracias por enviar a Jesús. Gracias por preparar aquella salvación desde antes de que existiera el universo. Antes de que las estrellas empezaran a girar en sus órbitas. Antes de que el sol brillara en la Vía Láctea. Antes de que los rugidos del mar se sonaran por toda la tierra. Desde antes de que mi madre me concibiera, tú ya preparaste una salvación para nosotros. Y gracias porque esa salvación que nació hace 2000 años, tú nos la diste como un regalo. Y Señor, ¿cuántos hay que no conocen ese regalo que tú has dado al mundo? Y Padre, te queremos pedir por nuestros seres queridos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, que no conocen de ti, que han escuchado hablar, igual que han escuchado hablar de estos reyes magos, han escuchado hablar de un Jesús, que no es el Jesús, que es el Rey que vino a nacer en este mundo, que es el Jesús que nos da salvación. Y en este Jesús te queremos pedir de que tú te reveles a ellos, para que ellos puedan entender quién es este Jesús. El Jesús de la Biblia. No el de las religiones, no el de la televisión, no el de los crucifijos, sino el Jesús que está vivo en nuestros corazones. Gracias, Padre. Acompáñanos durante la semana. Cuídanos, protégenos y ven pronto a buscarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hasta la semana que viene, hermanos. Que el Señor les dé mucha paz y mucha gracia.